¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este canal. En un capítulo más de este mito de la conspiración, en la búsqueda de la teoría del todo. En esta ocasión intentaremos entender la naturaleza de los autoproclamados hijos del sol. Es decir, ¿qué es lo que hace de los parios una raza de humanos tan peligrosa? ¿O por qué es que la hemos denominado como el eje del mal? Así que sin más retrasos comenzamos. Como vimos anteriormente, hace aproximadamente 17.000 años, los parios llegaron a esta tierra con el único propósito de hacerse con el control de todo. 65 humanos, en su mayoría los denominados como curas, es decir miembros de los niveles más altos de la pirámide social paya, conocedores de los secretos y las formas para hacerse con el poder. Pero, antes de entender qué es lo que hace a estos humanos ser lo que son, debemos saber un poco más sobre ellos, así que, recordando un poco lo que vimos en vídeos anteriores. Los parios arribaron a esta tierra que estaba poblada por unos humanos a los que conocemos como raza Níger. Estos humanos originales, en su mayoría conformados por grupos nómadas, se dedicaban principalmente a la recolección y la caza. Eran humanos tranquilos y amables con sus congéneres, así que, al ser poco violentos, su poder militar era casi nulo. Además, estos eran sensibles con la naturaleza y de poco interés en las ciencias. Así que eran tecnológicamente poco desarrollados. Debido a esto, los parios, que ya habían alcanzado una tecnología y un conocimiento tan avanzado, que les era posible realizar viajes a otros globos, gracias a los Eduen, nombre que recibe también la raza blanca, que habían compartido sus conocimientos con los hijos del sol, como veremos más adelante. Y por este motivo, más tarde llegaron a nuestra tierra. Fueron invadiendo y esclavizando a todo grupo níger que encontraban a su paso, fundando ciudades, colocando sus símbolos en ellas, y reproduciéndose con las mujeres nativas. Obligando a sus esclavos a rendir culto a su dios, el sol, y arrodillarse ante su representante en la tierra, el emperador. Durante muchos años, el imperio pario se expandió sin ningún control. Las tribus nativas se escondían de estos humanos que los esclavizaban, que mataban a los hombres en las guerras, y a los niños en horribles rituales, y abusaban de las mujeres, procreando una nueva raza mestiza, a la cual, aunque trataban mejor que a los níger, esclavizaban y sacrificaban de igual manera. Muchos años y muchas generaciones de esclavos eran necesarias para construir y erigir estas ciudades, suficientes como para formar una identidad propia. Identidad formada a base de látigo y miedo. Los símbolos eran adorados. Los dioses temidos, las sociedades y las escalas de poder, bien arraigadas en el subconsciente de todas y cada una de las personas de la ciudad. Y el espíritu de una rebelión nace en el corazón de la mayoría de estos mestizos, concluyendo esto en una revolución o guerra de independencia. Una vez libres, y fundada esta nueva nación, las tradiciones y la forma de gobernar prevalecen pues el pasado fue eliminado, y las personas no conocen otra forma de vivir. Esto es algo que podría parecer resultado de cualquier gobierno autoritario. Es decir, el anhelo de libertad del humano es imposible de doblegar, y los parios saben muy bien esto. Pero aunque ese tema lo tocaremos a fondo más adelante, es, como ya lo vimos en un vídeo anterior, donde entra el juego de la disidencia controlada. Entonces, ¿por qué los parios hacen esto? ¿Cuál es el motivo o la necesidad de estos seres humanos de esclavizar a todos y hacerse con el control de todo? Es decir, ¿de dónde nace su hambre o su necesidad de poder? Si bien son pocos los textos que narran la verdadera historia, es más lo que sabemos de ellos de lo que podría parecer. Así que gracias a la vida y obra del que para nosotros fue el último gran zar de Rusia, Alexander el Zar, podemos entender lo que es la naturaleza pagana, aún sin saber bien el motivo de esta. Según textos traducidos por Eleazar, los parios tenían costumbres a las que hoy podemos llamar aberrantes, desde las prácticas de control de la población, que no son más que crueles métodos de intimidación para mantener el poder de unos cuantos, hasta el canibalismo y el sacrificio, que solo muestra un completo desprecio por la vida humana.
A todos nos enseñan en los colegios que la escritura es algo que bien podríamos denominar como el principio de la civilización, ya que antes de eso, éramos casi animales viviendo en cuevas, incapaces de comunicarnos adecuadamente, y que la escritura nació en el seno de una civilización que debía poseer ya ciertas características, es decir, que hasta que existiera un grupo suficientemente grande de personas organizadas, que hablara una lengua en común, que fueran autosustentables, y que tuvieran la capacidad de producir sobrantes en su producción, para así, sostener a los funcionarios del momento, es decir, sacerdotes, soldados, reyes, y sabios, cuya única función es la de organizar o proteger, no la de producir. Pero esta virtualización de los hechos, nos ha bloqueado la capacidad de ver lo que en verdad nos narra la historia. El hombre se ha comunicado a través de símbolos mucho antes de que la escritura fuera inventada. Dentro de todos, sabemos que una imagen revela más un mensaje que 1000 palabras. Y fue así como se robaron el pasado. Si bien el maestro Eleazar nos dio las claves para entender el mundo, solo unidos como humanidad podremos descubrir la verdad. Ya que esta no solo ha sido destruida, tergiversada, y sepultada bajo millones de vidas humanas, sino que además está maquillada bajo miles y miles de mentiras. En algunos de los textos más antiguos que narran cómo eran los hijos de Pa, podemos contemplar el poco o nulo aprecio que esta raza tiene por la vida. Los textos ibéricos, presuntamente escritos por la raza blanca, durante el que parece ser el primer contacto con una de estas tribus parias primigenias, narran que en las sociedades de parios, existía una división muy marcada entre ricos y pobres, los primeros habitando en las colinas, en palacios, los cuales parte yacían dentro de una montaña, y los segundos expandiéndose a los márgenes de un río de aguas poco profundas, en chozas de bambú, madera o paja. Estos, al sorprenderse del arribo de los denominados Edun, enloquecieron colectivamente, abandonando incluso a los niños pequeños, desnudos como era su costumbre, gritaban y se arrojaban al agua, eran como lo mencionamos antes, de baja estatura, ojos rasgados y piernas arqueadas. Pero en estos textos traducidos por Eleazar, nos interesa más conocer qué es lo que hacían, cómo se comportaban. Entonces, se narra que enterraban a sus muertos en tinajas de barro cocido al sol, mismas que pudieron usar cotidianamente para almacenar alimentos. Estas podían pasar algún tiempo dentro de las chozas, para posteriormente ser enterradas. Se dice también que algunos se comían la carne del muerto, y enterraban solo los huesos. Narran que fueron recibidos por el Catapurca o Catapuruca, emperador de esas tierras, el cual, se cuenta que solía alimentarse de vez en cuando, de un niño pequeño, y que usaba un collar con cráneos de otros tantos niños. Un hombre que tocaba a los Eduen, con clara intención de saborear su carne, pues su intención era clara, les decía a los visitantes, gracias de haber venido para ofrecerme vuestros cuerpos, mientras elogiaba sus órganos como grandes proveedores de nutrientes. Se cuenta que este emperador llamó a sus curas para intentar empujar a los Eduen hacia un caso, donde presuntamente pretendía cocinarlos, pero al ser estos muy superiores físicamente, derrotaron y eliminaron a estos psicópatas, y marcharon hacia el templo en las montañas, donde reinaban los Pales, algo así como un antiguo monasterio. Se destaca la importancia de animales como, el cocodrilo, al cual llamaban cocomonstruo, mismo que abundaba alrededor de las aguas del palacio, los cuales, además de devorar a todo animal, o intruso en las aguas del castillo, también eran alimentados con pequeños niños enfermos, o con malformaciones, además de mujeres a las que estos consideraban viejas, por haber tenido ya los hijos designados, aunque estas mujeres también podían ser quemadas vivas. Dichos animales, eran venerados por las clases ricas, además de las serpientes, por lo cual estaba prohibido matarlos, así que al morir de viejos estos animales, eran disecados y venerados. También podemos descubrir en estos textos, cómo es que al liberar del control a estos parios, los llamados Edun, seleccionaron a un grupo grande de los hombres y mujeres mejor dotados físicamente, y los llevaron a su globo, al cual llaman Valeden, un globo con una presión atmosférica mucho menor a la de Hispania o la Tierra, y se les mostró una nueva vida, lejos de esas terribles prácticas barbáricas como el canibalismo y los sacrificios. Los textos dicen que los Eduen enseñaron a los parios a usar ropas, a dormir en camas y a usar cuchara y tenedor, además de comer y beber productos de la naturaleza.
También les enseñaron ciencia, matemáticas, física y química, además del uso de plantas medicinales, y a unos cuantos, que parecían ser los más entendidos, se les enseñaron algunas de las fuentes de la juventud, que aunque no parecían tener el mismo efecto en ellos, sí alargaba sus vidas considerablemente. Los Eduen enseñaron a los payos a construir casas y monumentos en piedra, a hacer esculturas con la misma, las cuales sorprendieron a los Eduen no solo por su increíble realismo y detalle, sino la selección de escenas que estos pintaban, siendo en su mayoría, escenas grotescas y temas más bien perturbadores. Como podemos ver hasta este punto, la raza blanca hizo primero contacto con la raza amarilla, y trataron de enseñarles no solo los beneficios de una vida sana, comiendo y compartiendo con la naturaleza. Pero como todos sabemos, el camino a la verdad es largo, y esta historia no termina aquí, así que, espera el siguiente capítulo de esta novela de conspiración, para entender por qué nuestro mundo se encuentra sumido en este terrible caos, y recuerda, cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia.